Buenas noches. Hola. Bienvenidas y bienvenidos. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy, 24 de enero del 2024. Vamos a compartir la pantalla. Listo. Hablemos el día de hoy de políticas de Estado y políticas de gobierno. ¿De acuerdo? A ver, si voy a hacer un ejemplo o voy a realizar una pregunta y quiero que comenten ustedes su respuesta. Si les dicen, quiero que incursiones en política, ¿de acuerdo? Si ustedes, por ejemplo, tienen la invitación, vamos a suponer que dicen Adrián, Alex, Amadeo, Vanessa, Bárbara, etcétera, todos los que están presentes en esta noche en la sala virtual, dicen, quiero que incursiones en política. O un compañero suyo le dice, voy a incursionar en política. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente si le dice, voy a, voy a incursionar en política o quiero que incursiones en política? Ya, muy bien. Dice, cargo público, postular a la alcaldía. ¿Qué más? ¿Qué más? Un partido político, ¿de acuerdo? Entrar a un partido político. ¿Qué más? Campaña política. Vamos, colegas, ayúdenme, por favor. Democracia, muy bien. Ya, correcto, muy bien. Y ahora, imaginemos que nosotros le decimos a nuestros vecinos o a nuestros amigos, voy a incursionar en política. ¿Cuál es la primera impresión para nuestros amigos o para nuestros vecinos? Si le decimos que vamos a incursionar en política. Ahora, ¿cuál será el comentario? ¿Cuál será la percepción, la primera impresión que tengan nuestros amigos al escuchar esa noticia de que voy a incursionar en política? Ya, que vas a postular para alcalde. Ah, está bien, ya se ganó. ¿Qué más? Servicio al ciudadano. Ya, listo. Alex, Alex, muy bien. Alex me dice, listo. Por ejemplo, algunos dirán tienes voto, otros cambio, otro cuánto estás aportando, otros, como dice nuestro colega Alex, ya va a robar. Sí, se escucha. Y tal vez muchos de ustedes lo han pensado, pero no lo han querido decir y solamente un colega lo ha escrito. Y es que realmente si tomamos un pulso a la población, por ejemplo, dice por dos. Entonces, si tomamos el pulso a la población respecto a las opiniones que acabo de pedir, va a haber muchas de ellas, y tal vez más fuertes, un poco hirientes, etcétera. Entonces, y sin embargo, hablar de políticas de Estado, hablar de políticas de gobierno, es atención, establecer una dinámica, una estrategia. Política es una forma de trabajo, una estrategia para llegar a a la ciudadanía. Entonces, voy a desactivar un poquito la cámara, un momento, perdón. Voy a desactivar por el tema del reflejo. Entonces, hablar de políticas de Estado es tener en cuenta la estrategia de cómo vamos a brindar los servicios a la población.
¿De acuerdo? Eso es en esencia cómo vamos a brindar los servicios a la población. Entonces, ello significa establecer políticas de Estado. Un Estado, quienes conforman el Estado, lo conformamos todos. Entonces, en ese sentido, debemos tener en cuenta la siguiente premisa. Las políticas de Estado se implementan para crear igualdad. Esta es una pregunta, no premisa. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Las políticas de Estado se implementan, se crean para crear igualdad entre la población. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso para ustedes? Vamos. ¿Verdadero o falso? ¿Ya? Le dicen sí, verdad, 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 falso, verdadero. Vamos con toda confianza, colegas. Espíritu motivado el día de hoy. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, y como dice José, no es así, Jovito, es falso, pero eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo que se busca, me dice. Muy bien. Ahora les presento la siguiente imagen, ¿correcto? Presentamos la siguiente imagen. Listo. Ese es un ejemplo de igualdad. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo de igualdad. Entonces, pregunta una vez más. Las políticas públicas se crean para generar o para, ¿cómo decía? Para crear igualdad. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Para crear igualdad, ¿qué dicen? Con la imagen. La respuesta es no. Entonces, no, porque analicemos la imagen. Se trata de un concierto donde tres personas tratan de observar el primero, que tiene una talla adecuada para que pueda observar sin necesidad de utilizar la tarima en la cual se encuentra parado, está usando una tarima, a pesar de tener la talla, ¿no? A pesar de poder visualizar fácilmente, sin ninguna incomodidad. Para mí, no necesita. Entonces, el segundo, tal vez sí lo necesita, ¿no? Pero miren un tercero. El tercero necesita ¿de quién? Necesita la tarima ¿de quién? Del primero, ¿verdad? Para poder mirar cómodamente. Y es que, colegas, eso ocurre muchas veces en las entidades del Estado. Nos preocupamos en darle a todos por igual, decimos. Y no necesariamente debemos darle a todos por igual. Habrá situaciones que posiblemente sí sea necesario, pero va a haber otras situaciones que reflejan la realidad conforme se observa en la pantalla. Entonces, frente a ello, ¿qué se propone? ¿O qué deben proponer las políticas públicas, las políticas de gobierno, las políticas de Estado? Deben, atención, proponer esto. Es decir, dejar de lado el tema de otorgar la igualdad y buscar la equidad. ¿De acuerdo? Entonces, se torna distinto términos que podríamos fácilmente aplicarlo en el tema de la gestión pública y vamos, de cierta manera, a mejorar la gestión pública. Entonces, dicho ello, colegas, esta es como una pequeña introducción, debemos conocer lo siguiente. Acuerdo nacional. ¿Qué es un acuerdo nacional? Nos quedamos primero con el acuerdo, con la primera palabra, acuerdo. Acuerdo es realizado entre dos o más personas con fines comunes, donde se ponen de acuerdo, es decir, consenso, le dicen, ya, perfecto, está bien, hagámoslo. Y al decir un acuerdo nacional, es un acuerdo a nivel país, ¿correcto? Al decir
Acuerdo nacional es un acuerdo a nivel país. Entonces, ¿qué es el acuerdo nacional? Es un conjunto de políticas de Estado. ¿De acuerdo? El acuerdo nacional es un conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, como ya lo escribió una colega, por representantes de las organizaciones políticas, la sociedad civil y del gobierno, cuya ejecución compromete a todos los peruanos y peruanas con el fin de alcanzar el bienestar de las personas, así como el desarrollo humano y solidario en el país llevado a cabo mediante un proceso de talleres y consultas a nivel nacional y afirmar su gobernabilidad democrática. Entonces, ¿cómo podríamos interpretarlo? En el año 2007, ¿correcto? Año 2007, es decir, han pasado más o menos 17 años ya, ¿de acuerdo? 17 años, donde el Perú reúne a los representantes de los partidos políticos, ¿de acuerdo? No recuerdo exactamente si fue 2007, 2002, que ya lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Ya lo vamos a ver en un momento, no tengo el año exacto, si fue 2007, 2002. Pero ¿qué ocurre? Se reúnen los partidos políticos de representación nacional, la sociedad civil, es decir, los representantes de los colegios profesionales, ¿de acuerdo? El gobierno, se reúnen y dicen, ¿sabe qué? Es necesario que tengamos políticas, es decir, acuerdos que vayan a permanecer y perdurar en el tiempo. Es decir, que ingrese a gobernar el partido que ingrese, tiene que continuar con esta ruta. Ese es un acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, como dice nuestro colega, sobre la base del diálogo y el consenso, lo anotan en un papel y lo firman y se denomina acuerdo nacional. Pero, ¿qué es lo que se busca con este acuerdo nacional? Con el acuerdo nacional se busca que todos los peruanos, hombres y mujeres, puedan alcanzar el bienestar de la persona. Pues es sabido que el bienestar de la persona es un concepto amplio. Bienestar de la persona tiene que ver con la educación, el bienestar de la persona tiene que ver con la salud, el bienestar de la persona tiene que ver con la alimentación, con la seguridad ciudadana, tiene que ver con las condiciones y formas como se accede al empleo público, al nivel económico de las personas, etcétera. Entonces, y buscan el desarrollo humano y solidario. Y es que, colegas, esto debe ser una tarea del Estado difundir estos acuerdos. Y quienes trabajamos en gestión pública debemos conocer que lo que se busca es el desarrollo humano y solidario. No se busca el desarrollo de una persona nada más, o de un grupo de personas, de un grupo de familias. Se busca el desarrollo humano de todos y también que sea solidarios en el país. Pero ojo, sinceramente, ¿qué ocurre? Si algo está sucediendo mal a un colega, tenemos esa predisposición de decirle qué es lo que te pasa, en qué te puedo ayudar. A veces no, colegas. Muchas veces nosotros en el trabajo nos llevamos mal cuando sabemos que realmente ahí vivimos, ¿correcto? Porque ahí estamos a veces 8 horas o un poco más de las 8 horas. Tengamos en cuenta ello. Entonces, es decir, fueron consultas, fueron talleres a nivel nacional para afirmar la gobernabilidad democrática. Entonces,
Ese es el acuerdo nacional. Pero hemos escuchado siempre dos términos, uno que es políticas de Estado y el otro que es política de gobierno. La política de Estado es todo aquello que un gobierno desea implementar en forma permanente, es decir, colegas, para que trascienda a través del tiempo sin que se vea afectada por el paso de uno o varios cambios de gobierno. Es decir, queda para siempre prácticamente. El gobierno que ingresa continúa con la política. No sé si ustedes recuerdan el gobierno del expresidente Ollanta Humala Tazo. Venía de izquierda, pero finalmente, como existían políticas o existen políticas de Estado, tuvo que continuar con las políticas. ¿De acuerdo? Tuvo que continuar con las políticas de Estado, porque son acuerdos. Entonces, mientras que la política de gobierno dura en tanto esté vigente el gobierno que la concibió, es decir, que la creó. Mientras que la política de Estado obedece a un interés fundamental por lo que debe conservarse en forma permanente. Entonces, esos dos conceptos debemos tener en cuenta quienes trabajamos en las entidades públicas. Y para ello es importante tener en cuenta que las políticas de Estado definen lineamientos. ¿Qué es un lineamiento? Es una directriz, es una regla o generada para lograr un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, y para afirmar la gobernabilidad democrática en el país. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta que las políticas de Estado son lineamientos para lograr el desarrollo. Entonces, al inicio les pregunté qué es una política. Y no olvidemos que una política son lineamientos para lograr el desarrollo humano. Entonces, debemos tener en cuenta también que las políticas de Estado han sido elaboradas sobre la base de 4 ejes estratégicos, ¿de acuerdo? Sobre la base de 4 ejes estratégicos. ¿Cuáles son esos 4 ejes estratégicos? Primero, democracia y Estado de Derecho. Ese es un eje. Sobre la base de la democracia y Estado de Derecho se han aprobado diversas políticas de Estado. Un segundo eje se denomina equidad y justicia social. Tercer eje, competitividad del país. Cuarto eje, un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Colegas, nosotros bien recordamos los debates de los candidatos que aspiran a ser presidentes del Perú. No sé si ustedes recuerdan, donde el moderador dice, primer eje, democracia y Estado de Derecho. ¿Por qué? Y de la democracia y Estado de Derecho, por ejemplo, observen, si bien es cierto, tiene un eje, en su totalidad tiene 9 políticas de Estado. Y de estas 9, cada candidato selecciona una y dice, esta va a ser mi prioridad en mi gobierno. Es decir, de las 9 políticas de Estado, de democracia y Estado de Derecho, selecciona una. De equidad y justicia social, selecciona una. De competitividad del país, selecciona una. De Estado eficiente, transparente y descentralizado, selecciona una. Y realiza pues los 4 bloques, como bien conocemos que, o perdón, sustenta en los 4 bloques que aprueba los moderadores en el proceso de debate. Entonces, muy bien, el primer eje habla del fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho. Ojo,
fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir acá, colegas? Voy a tocar algunos ejemplos. Ojo, lógicamente, utilizaré algunos colores políticos solamente para ejemplo, ¿de acuerdo? Hubo un color, básicamente voy a hablar con mucho respeto, me voy a referir al Partido Morado. Cuando el ex candidato, cuando el candidato de ese momento, el señor Julio Guzmán, estuvo súper fuerte, no sé si recuerdan, súper fuerte, no ha sido en estas elecciones, en las anteriores elecciones presidenciales, estuvo súper fuerte. Pero ¿qué sucedió? Él no fue elegido democráticamente para representar al partido político. Y al no haber sido elegido democráticamente en aplicación estricta de la política general de gobierno, inclusive de la primera política general de gobierno, entonces sucedió que no pudo postular. Le presentaron una tacha y por ahí nada más quedó en carrera. ¿Por qué? Porque hay políticas de Estado. Una siguiente política es democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Cualquier persona puede postular, cualquier persona puede conformar un partido político y cualquier persona puede postular, pero lógicamente que requiere ser elegido. La tercera política habla de la afirmación de la identidad nacional. Entonces, la identidad nacional tiene varios escenarios, varios enfoques. Uno de ellos es que tiene que ver con las costumbres propias del Estado peruano y también con la identificación de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, colegas, veamos algunos cambios que se han dado. A ver, anteriormente, cuando un bebé nacía, ¿a qué tiempo se registraba en RENIEC o en las municipalidades en su defecto, en el caso de la zona rural? ¿Después de qué tiempo se registraba? ¿Recuerdan o no recuerdan? Después de 2 meses, ¿correcto? ¿Sí? Era así. Había situaciones en donde no se registraba al recién o a la recién nacida. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Habían esas situaciones o no habían esas situaciones? La respuesta es sí, sí había. Ahora, en aplicación de la política, se han dado cuenta que un recién nacido inmediatamente es registrado. Es más, si nace en un hospital público, ahí mismo tiene la inscripción. No sé si recuerdan. Y dentro del mes, inclusive en su defecto, porque ahora ya lo inscriben ahí mismo. Entonces, tengamos en cuenta que sí hemos mejorado en esa parte. La siguiente política es institucionalización del diálogo y la concertación. Sabemos que ante un ejemplo claro, los problemas sociales, el Estado primero habla, trata de concertar o directo va con la fuerza, colegas. ¿Qué dice? Ah, muy bien. Por ejemplo, José me dice, y es más, respecto a la política anterior, te registraban en la fecha, o sea, te colocaban la fecha de nacimiento, la fecha que recién te registraba. Por eso en muchos casos no coincide la fecha de nacimiento en DNI con fecha de nacimiento real, sí, efectivamente. Entonces, con la política institucionalización del diálogo y la concertación se busca que las entidades públicas, antes de tomar una decisión, puedan coordinar adecuadamente con la población. Eso es lo que se busca. Gobierno
en función de objetivos con planeamiento estratégico, perspectiva nacional y procedimientos transparentes. Esa es la política. Y muchos de ustedes me van a decir, Jovito, sí, está la política, pero eso no se cumple. Ya, correcto. Coincido también con ustedes. Pero el hecho de que no se cumpla, ¿es tema de la política o es tema ya de persona? ¿Qué dicen ustedes? Si no se cumple la política, ¿es tema del diseño de la política o ya es tema de persona? ¿Qué dicen ustedes, colegas? ¿Qué dicen? Ya eso es tema de persona, ¿correcto? Bien sabemos ya que eso es un tema de persona, ya no es un tema de política, porque la política está aprobada, es como la ley está aprobada. Entonces, sin embargo, ya depende de la persona. Y en algunos casos, como bien manifiesta nuestro colega, de repente la política está mal desarrollada, mal implementada, o mal diseñada, perdón, que también va a depender de la política. Entonces, muy bien, como por ejemplo me dice nuestro colega Fernando, la asignación del presupuesto. Bien, la siguiente habla de los objetivos, o perdón, de un gobierno en función con objetivos con planeamiento estratégico. ¿Qué significa, colegas? Ahora tenemos el plan. En el tiempo del expresidente Alberto Fujimori se disolvió el Instituto Nacional de Planificación. Por eso es que las inversiones fueron más rápidas, porque no había que planificar. ¿Cuánto necesitas? Ya, listo. O si había una planificación, pero era no tan rigurosa. A veces el exceso de planificación nos conlleva a la situación actual que estamos viviendo. Tratamos de planificar bien, pero sin embargo no, ni siquiera hemos planificado. Si tratamos de planificar, simplemente copiamos y pegamos. También eso ocurre dentro del Estado. Entonces lo que se busca es que los procesos sean transparentes. Pero alguien podría decir, sí, pero Jovito, todavía estamos en tránsito, no, los procesos no son transparentes. Efectivamente. Y coincido también con quien piensa de la forma que acabo de hablar. No obstante, la norma ya está aprobada. Una vez más, digo, ¿de quién depende? Si la norma ya está aprobada, ¿por qué no se implementa? ¿De quién depende ya? ¿Depende de la presidenta? ¿Depende de los congresistas? ¿De quién depende ya? Si la política está aprobada, ¿de quién depende ya que se cumpla? ¿Algún comentario? De uno mismo. Así es. Y más aún, gracias Wilfredo, más aún cuando uno es propio servidor público. Eso debemos tener en cuenta, por favor. ¿Sí? Luego tenemos política exterior para la paz, la democracia y el desarrollo de la integración. Con mucho respeto voy a decir lo siguiente. Cuando tuvimos una cierta cantidad de extranjeros en nuestro país, todo el mundo decía, ¿por qué no se cierran las fronteras? ¿Por qué no se cierran las fronteras? Y es que no es tan sencillo cerrar las fronteras cuando tenemos una política de Estado orientada a la paz, a la democracia, el desarrollo y la integración. Entonces, son elementos fundamentales que debe tener en cuenta, en este caso, él o la presidenta de la República, ¿no? En ese entonces, creo que estuvo el presidente Martín Vizcarra. Entonces, tener en cuenta ello. Adicionalmente, tenemos otra política que se denomina erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana. Y acá voy a decir lo siguiente. Voy a decir lo siguiente. A ver, anteriormente, y es que debo comparar lo vivido o lo pasado con lo actual para poder darnos cuenta si es que se aplicó o no la política de Estado, si se viene cumpliendo o no. Antes, colegas, existía mucha violencia. Ahora también existe, pero antes me parece que las cifras eran más altas, los índices de violencia eran más altos.
Por ejemplo, hasta en las familias, disculpen el ejemplo, pero debemos analizar, hasta en las familias era normal, ¿de acuerdo? Cuando estudiábamos, ¿qué decía? ¿Cómo es? Eh, había hasta lemas dentro de la institución educativa, ¿de acuerdo? Donde decía que el A, con sangre entra la letra, ¿no? Algo así. Hasta lemas había, gracias, Vilaura. Entonces, en la actualidad, ¿ocurre ello? ¿Qué pasa si le tocan a nuestros hijos dentro de una institución educativa? Inmediatamente se denuncia y separan a los docentes, ¿correcto? Separan a los docentes, les aperturan un procedimiento administrativo disciplinario y si corresponde, una sanción también. Entonces, nos damos cuenta que la política en ese sentido ha mejorado. De otro lado, también tenemos la siguiente política, descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido. ¿De acuerdo? Así, ¿no? Samsung dice, pero esas épocas eran diferentes. Antes te quejabas con tu papá o tu mamá de lo que te ha sucedido en el colegio y te iba peor. Sí, sí, pero ahora ya no es posible. La siguiente política que habla de la descentralización, sobre la base de ello, es que se crea la ley de bases de descentralización, la ley 27783, que regula todo el proceso de asignación de funciones para los gobiernos regionales y locales. Anteriormente, si se quería gestionar una obra, una inversión, ¿a dónde se tenía que recurrir? ¿Qué dicen? Si queríamos gestionar una obra, hablemos de unos 25, 30 años atrás, o de repente 40 años atrás, al gobierno central, todo era Lima. Entonces, ahora los gobiernos regionales y locales cuentan con autonomía política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido en la jurisdicción territorial que les compete. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta también, tener en cuenta que tenemos una política de seguridad nacional. Y la política de seguridad nacional, pues, si bien es cierto, en el Estado peruano es un tanto complejo tener el control de todo el país por la dimensión territorial que se cuenta, por la estructura propia del Estado peruano, pero la seguridad nacional siempre ha estado activa, siempre está presente y bueno, gracias a ello, en los últimos tiempos no hemos tenido situaciones que pongan en riesgo de repente, ¿no? La tranquilidad de las personas respecto a guerras, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener en cuenta ello. Luego, dentro de equidad y justicia social, tengamos en cuenta las siguientes políticas. En este caso, estamos hablando de 7 políticas. La primera es reducción de la pobreza. Sabemos que el Estado peruano realiza denotados esfuerzos por reducir la pobreza. Pero eso de reducir la pobreza, ¿de quién es tarea? ¿Solo del Ejecutivo, solo del gobierno central o también de las personas? De las familias me refiero. También es de las familias, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque bien sabemos que ahora el Estado, por ejemplo, ha creado algunos programas de gobierno de asistencia alimentaria, ¿sí?
y de repente de dotación de algunos suministros para que estos puedan ser tomados o ingeridos por la población, por los niños, y que vaya pues un tema, inclusive hay programas de gobierno con bonos, etcétera, que buscan erradicar la pobreza. De otro lado tenemos promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación. Ojo, a ver, igualdad de oportunidades tiene que ver con igualdad, primero ante la ley, igualdad ante el acceso a las oportunidades laborales, a la salud, etcétera. Entonces la norma está dada, pero una vez más ya depende de quienes lo aplicamos o quienes no lo aplicamos. Adicionalmente tenemos acceso universal en una educación pública gratuita de calidad y promoción de defensa de la cultura y del deporte. Entonces, ¿la educación en el Perú es gratuita, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Es gratuita? Ah, me dicen que no, me dicen que sí, sí, no, que no, sí, está empates, le está ganando el sí, empató. Bien, analicemos entonces. ¿Quién construye las escuelas? ¿Quién construye las escuelas? El Estado. ¿Quién paga la luz de las escuelas? ¿Quién paga la luz de las escuelas? El Estado. ¿Quién paga el personal de limpieza de las escuelas? El Estado. ¿Quién paga los profesores? ¿Quién paga los profesores? El Estado. Es más, ahora en algunas instituciones educativas se les está dando alimentación a los estudiantes. ¿Y quién paga esa alimentación de los programas Jaliwarmo? ¿Quién paga? El Estado. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Es gratuita o no es gratuita? ¿Qué dice? La educación del Estado. ¿Es gratuita, sí o no? ¿Qué es lo que falta para que sea completamente gratuita? Hay algunas cuotas que pagan de APAFA, correcto, que eso la ley propiamente lo señala, ¿de acuerdo? Pero la educación como tal es gratuita. No te cobran por la matrícula, no te cobran por el traslado, ahora no se cobra por los certificados también. No se cobra por las libretas. Anteriormente teníamos que comprar nuestras libretas, lo mandaban a imprimir, lo llenaban, sacábamos los rojos, etcétera, ¿no? Ahora nos damos cuenta que la educación pública sí es gratuita. Habrá alguna, me dicen por acá, pero la educación, me dicen, es pésimo. Eso es debatible, colega Joel. Por ejemplo, colegas, hablemos de universidades. ¿A cuál aspiran ustedes a ingresar? ¿O aspiraron o hemos aspirado a ingresar? ¿A una pública o a una privada? ¿Qué dicen? ¿Pública o privada? Listo, por ejemplo, ahí está. Pública, a ver, como dicen, postula a la San Marcos, a la UNI, a la UNT, ¿correcto? Entonces, es relativo. Hay colegios muy buenos, ¿correcto? Hay otros que en términos regulares, como en todo escenario, por ejemplo, en la salud, en el trabajo, en la profesión, hay de todo, ¿no? Ese es un estado. Pero tenemos una política que lo regula, porque todo te dan. Es más, colegas, lo que hace muy poco tiempo ha otorgado el Estado, no sé si recuerdan, hubo una entrega de bicicletas, no sé si recuerdan, colegas, en la zona rural. Entrega de bicicletas a los estudiantes. ¿Para qué? ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? Hubo entrega de bicicletas. Hace poco, en tiempo de pandemia, ¿qué ha otorgado el Estado a los estudiantes para que puedan estudiar adecuadamente? Tablets. Y como dice nuestro colega, bicicletas sobrevaloradas. Sí, pero ese es tema de quién? ¿Ese es tema de la política? ¿Ese es tema de política o de persona, colegas? Si se compra mal, ¿correcto? Ya es tema de persona, ¿de acuerdo? Eso es tema de persona. Pero o sea, la política está interesante. ¿Que falta realizar algunos ajustes? Posiblemente que sí. Pero la política es interesante porque por ahí vamos a dar inicio a todo el proceso. De otro lado, debemos tener en cuenta un siguiente eje denominado acceso universal, acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. ¿Cómo era antes? Si uno estaba enfermo, colegas, muchas veces tenía que soportar el dolor y con los remedios caseros hasta que nos pase, disculpe, hasta que uno se sane muchas veces. Entonces, sin embargo, ahora, colegas, en la actualidad, ¿los servicios de salud son gratuitos o no? ¿Qué dicen? Me parece que ya todas las personas tienen SIS, ¿verdad? ¿Ya tienen SIS? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Y es más, el SIS está para, sí, es gratuito. Entonces, ya como dice nuestro colega, ya todos tenemos seguro. Si no es un seguro privado, un seguro del Estado, un seguro laboral que el empleador nos paga, correcto, tenemos un SIS. Pero como dice nuestra colega, el servicio de salud todavía falta mejorar. Todavía falta que se mejore, ¿no? Bien, el siguiente eje se denomina, no, perdón, la siguiente política, acceso al empleo pleno, digno y productivo. ¿De acuerdo? Acceso al empleo pleno, digno y productivo. A ver, sí, ¿no? Puede ser peor. Muchas veces se selecciona o, bueno, las normas, primero vamos a hablar de las normas y luego vamos a analizar la parte real. Las normas están señaladas que el acceso a un cargo público sea por, ¿qué dice? El acceso a un cargo público sea por, completen ustedes el término, por concurso, meritocrático, listo. Pero también existen las contrataciones que son por confianza. Pero la mayoría de población debe acceder a los cargos públicos por concurso, valga la redundancia, público de mérito. Y para ello se establece que las convocatorias sean difundidas en el portal de empleo Talento Perú y en el portal web institucional. ¿De acuerdo? Muchas entidades lo ejecutan o no lo ejecutan. Sí, hay varias entidades que lo ejecutan, pero también hay una gran cantidad de entidades que no lo ejecutan. ¿De acuerdo? Y muchas veces, colegas, ustedes deben conocer que, que los concursos se simulan nada más. ¿Sí? Muchas veces los concursos se simulan porque ya tienen un nombre propio. Entonces, pero como que también, pero como que también hay entidades que convocan transparentemente sus procesos y le da resultados. Pero anteriormente, colegas,
Anteriormente, casi la mayoría eran dirigidos, o me equivoco, colegas, casi la mayoría eran dirigidos. Hablo de unos 30 años atrás, 35 años atrás. La mayoría eran dirigidos. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Me dice, claro, la transparencia se da cuando ofrecen un sueldo mínimo. Puede ser, pero colegas, yo acá sí debo comentar mi experiencia y poca experiencia que he tenido en el sector público. Tuve no sé si fue la suerte, ¿correcto? Pero sí la oportunidad de ingresar en mi primer trabajo por concurso. He también desempeñado cargos de confianza, pero mi primer trabajo fue por concurso. Y como dice Paquita, tal vez suerte tuviste, Jovito, me dice, suerte tuviste, correcto, pero para tener suerte uno tiene que estar preparado también. El primer día puede ser por suerte, pero si uno no domina el cargo público, de hecho que nos van a retirar. Y junto con ellos se acabó la suerte. Entonces, si en algún momento tenemos la oportunidad, yo simplemente recomiendo estar preparado para poder atender y es más, ya imaginaba, dice que alguien saltaba. A ver qué dice el colega, qué dice el colega. Está bien, eso es lealtad al margen de todo. Eh, les decía que uno debe prepararse para un cargo público, pero también hay que reconocer uno mismo, me incluyo, correcto, para que no digan, no, Jovito se está excluyendo. Entonces, colegas, me incluyo. A ver, una pregunta, y quiero que me ayuden a responder todos ustedes. ¿Sí? ¿Me van a ayudar, por favor? Si le dicen, ¿por qué crees que te debo seleccionar para desempeñar este puesto? ¿Cuál sería su respuesta? Con toda confianza, tomemos un pulso y analicemos la política pública. Si yo les pregunto a todos, ustedes, dime por qué quieres que te seleccione para desempeñar en este puesto, de jefe de, por ejemplo, de presupuesto. ¿Listo? Gracias, mi Laura. Porque soy competente para el cargo, porque soy productivo, por estar calificado, porque estoy preparado, porque conozco y tengo experiencia, por mis capacidades para desempeñarme bien. Por ejemplo, me dice Amadeo, me dice, porque cumplo el perfil, tengo conocimiento, tengo experiencia. Convénzanme, a ver, convénzanme, imaginemos que soy el jurado. Ojo, ¿alguien de ustedes ha respondido en algún momento porque quiero aprender? ¿Alguien ha respondido? Sinceramente, porque quiero aprender, le hemos dicho porque quiero aprender, quiero foguearme, le hemos dicho así o no. Yo sí he escuchado muchas veces, ¿de acuerdo? Dice, quiero aprender. Entonces, listo. José me dice, si respondes así, ya fuiste, ya. Entonces, claro, lógico. Todos podemos ingresar al sector público a aprender, pero vamos a ingresar de asistentes. Pero muchos queremos ingresar a aprender, digo queremos, porque me incluyo también, queremos ingresar a aprender de jefes, ¿de acuerdo? Entonces, poquito por ahí, tenemos que tener preparación, como dicen ustedes. ¿Por qué quieres ser seleccionado? Porque me he preparado para este puesto, para desempeñar este puesto. No podría decir porque quiero foguearme, porque quiero aprender, porque el Estado peruano necesita personas para que solucionen problemas, no para que se vayan a foguear, ¿no? Entonces, muy bien, me dice Hugo, me dice Jovito, es interesante empezar desde abajo,
para que cuando lleguemos arriba ya tengamos la mejor experiencia. Esa es una muy buena eh, estrategia, por ejemplo. Por ello, colegas, si la norma está aprobada, pero si no se cumple ya no es tema de, o perdón, la política está aprobada, pero si no se cumple no es tema de política, ya es tema de persona, ¿de acuerdo? Además somos adultos, no nos van a estar diciendo, oye, cumple, cumple, etcétera. La siguiente política es promoción de la seguridad alimentaria y nutrición. Anteriormente, los productos que se consumían venían eran alto en grasas, alto en azúcar, alto en sodio, y nadie sabía. Por ejemplo, la ley de los octógonos, que establece que los productos que tienen una alta concentración de lo que acabo de comentar, señala que debe ser materia de conocimiento de parte del comprador. Es decir, tiene que estar en su etiqueta, alto en grasas, alto en azúcar, alto en sodio. Entonces, ¿por qué? Porque existe una política. La siguiente política es fortalecimiento de la familia, promoción, la protección de la niñez, la adolescencia y la juventud. Para ello, para ello es necesario comentar lo siguiente para entender la política. No sé si ustedes han, aunque me imagino que sí, todos hemos gozado de los feriados que son recuperables, ¿sí o no? De los feriados que son recuperables, los feriados largos que son recuperables. Listo. Si ustedes revisan la parte considerativa, hace referencia al artículo 4 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué es lo que señala el artículo 4 de la Constitución Política del Perú? Señala que el Estado protege a la familia y que esos feriados largos, yo recuerdo haber leído en algún momento uno de los decretos supremos de la PCM que declara feriados, dice, para promover la integración de la familia. Es decir, para que ese día lo pasemos con la familia. Entonces el Estado cumple su rol, tal vez con errores, con un poco de aciertos o muy pocos aciertos, pero lo que se busca es cumplir con lo que establece el marco normativo, en este caso las políticas de Estado. Pero muchas veces simplemente no lo cumplimos como personas, ya hablando. El siguiente eje que se denomina competitividad del país habla de la afirmación de la economía social de mercado, ¿de acuerdo? Es decir, el, el precio determina la demanda, ¿no? Luego, búsqueda de la competitividad, la productividad y la formalización de la actividad económica, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. El Estado peruano ha establecido diversas o ha aprobado diversas normas que buscan la formalización, por ejemplo, de la actividad minera, la formalización de los bares, de las cantinas, etcétera. Se busca la formalización. No se trata de cerrar un negocio, pero que por ahí a veces también ha sonado un poquito se excede, ¿no? No trata de formalizar, ¿de acuerdo? Sino va directamente como un tema de sanción. La siguiente política es desarrollo sostenible y gestión ambiental. Desarrollo sostenible y gestión ambiental.
es decir, cuidado del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente no solamente es en el Perú, es en el mundo, es una política internacional, inclusive. Bien, desarrollo de la ciencia y la tecnología. Todos los años, el Ministerio de Educación realiza los concursos de ciencia y de tecnología y su sustento, pues, es en la política de Estado. Además, tenemos otra política de desarrollo de infraestructura, o perdón, desarrollo en infraestructura y en vivienda. Tenemos en el Estado peruano una política nacional de infraestructura. El siguiente eje es política de comercio exterior para la ampliación de los mercados con reciprocidad. Colegas, no sé si han escuchado del proyecto Chavimochic en La Libertad. Es un proyecto que viene años ya, tiene años en el mercado, pero que ahora exporta en cantidades impresionantes. Y, por ejemplo, este tema de las agroindustriales que están en Chao, que están en Virú, pues lógicamente que generan empleo para muchas personas. Bastantes personas trabajan en los campos de cultivo de las agroindustriales. Entonces, ¿qué quiere decir? Y eso porque también se sustenta, buscan el apoyo en la política de Estado. ¿De acuerdo? Eduardo. Bien, continuamos entonces. Política de desarrollo agrario y rural. Inclusive se ha creado, ¿de acuerdo? El programa subsectorial de irrigaciones, se han creado organismos públicos para promover esta política del desarrollo agrario y rural. Y el último eje que habla de un Estado eficiente, transparente y descentralizado, habla de la afirmación de un mercado eficiente, o perdón, de un Estado eficiente y transparente. Colegas, ahora, esto ya nos involucra a nosotros. ¿Consideran que nosotros, de manera general, los que estamos acá, somos servidores públicos eficientes y transparentes? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Ya, muy bien. Uno me dice, sí, soy eficiente, Jovito, porque yo me preparo. Yo trabajo. Muy bien, felicitaciones. Sí. Vi Laura también me dice, Jovito, si no, no estaría acá. Yo sinceramente les felicito a cada uno de ustedes por estar sacrificando una noche de novela de repente, una noche de diversión, pero sí estamos nosotros aprendiendo, nos estamos preparando para los nuevos retos en el trabajo, ¿de acuerdo? Pero hay una gran parte de personas, pero hay una gran parte de personas o de servidores públicos, sinceramente, ¿ustedes creen que son eficientes y transparentes? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Del universo del 100% de servidores públicos, ¿qué porcentaje le ponen a eficiencia y qué porcentaje le colocan a deficiencia? ¿Hay un alto porcentaje o es mínimo? 30 de eficiencia, me dice, y 70 de eficiencia. Hay más, miren, eficiencia 66, 40, ¿no? Porcentaje 60 que no tiene eficiencia, ¿de acuerdo? Mucha burocracia. Entonces, sí, pero los comentarios que sean un tanto respetuosos, ¿sí?
Pero sí, efectivamente yo coincido con ustedes y que puede generar algún tipo de cólera, de impotencia, porque mientras uno trabaja, hay quienes no trabajan y puntuales, ¿no? Para la salida, puntuales para cobrar, puntuales para exigir derechos y los deberes, como que muchas veces al parecer se han desconocido ya los deberes. Entonces, la siguiente política se denomina cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la democracia. Y creo que hace poco esto se ha podido comprobar cuando, no sé si recuerdan, ¿sí? No tengo tinte político por si acaso, cuando en el intento fallido del expresidente Pedro Castillo, las Fuerzas Armadas defendieron la institucionalidad y el servicio fue a la democracia, porque si hubiesen defendido el cierre del Congreso, ¿correcto? Sin causa justificada, la reorganización del Estado, prácticamente todo desaparecía, ahí estaríamos ya en una dictadura, ¿correcto? Entonces, y siempre eh, se busca la, el respeto de la Constitución, sus normas y de la democracia. Tengamos en cuenta también, Jorge hace un comentario y me dice, el peor enemigo de la gestión pública es el personal nombrado y repuesto judicialmente. No necesariamente, hay como todos servidores públicos, habemos contratados que trabajamos y habemos contratados que no trabajamos. Habemos nombrados que trabajamos y como que no otros en términos medios. Pero sí debo comentar que no es la regla general. Yo aprendí de los nombrados, por ejemplo. ¿De acuerdo? Yo aprendí de los nombrados. Como dice nuestra colega, es relativo. Es muy relativo. No necesariamente, ¿correcto? Hay excepciones, ¿no? Entonces, yo he aprendido de los nombrados, por ejemplo. Sí, sí, yo sí aprendí de ellos, a quienes les tengo mucho respeto. Siguiente, política, promoción de la ética, la transparencia, erradicación de la corrupción, lavado de dinero, evasión tributaria y contrabando en todas sus formas y dimensiones. Listo. Habla promoción de la ética. ¿Conocemos el código de ética de la función pública con sí o con no, por favor? ¿Conocemos el código de ética de la función pública? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Conocemos o no? Vamos, con toda confianza. Con toda confianza, colegas. Acá no vamos a señalar a nadie, simplemente estamos realizando un análisis nada más. Ah, por ejemplo, me dice, para el concurso de acceso de SUNAT, te piden código de ética. Colegas, acá me voy a detener un poquito. Voy a compartir con ustedes y lo voy a compartir el formato con ustedes. Hay un formato muy bonito. Un momento para ubicarlo, por favor. El código de ética de la función pública. A ver, un momento. Listo. Acá está el código de ética de la función pública. Establece los principios, deberes y prohibiciones. Ojo,
¿Qué nos dice, atención, el principio de idoneidad? ¿Qué nos dice este principio? La idoneidad entendida como una aptitud técnica, es decir, que conocemos, legal, atención. Aptitud técnica es lo que uno conoce para desempeñarse en el puesto. Legal es que cumplimos con el perfil del puesto, es decir, tenemos nuestro título, tenemos nuestros certificados debidamente documentados. Y moral ya tiene que ver con las costumbres de la persona ya. ¿Y qué nos dice, colegas? Esto es condición esencial para el acceso al ejercicio de la función pública. Por lo tanto, si no conocemos el código de ética de la función pública, ¿debemos o no debemos ingresar a trabajar en el sector público? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Si no conocemos el código. No. No sé si les he comentado, yo he sido jefe de recursos humanos. Y quien no conocía el código de ética, simplemente no ingresa. Tenemos que conocer. Y no solamente conocer, asumir el compromiso de su debido cumplimiento. Como dice nuestra colega, conocerlo y practicarlo. Muy bien. Se los voy a pasar el formatito. Acá está. Eso debe estar pegado. Atención. Eso tiene que estar pegado en cada uno de las entidades públicas, en cada ingreso. A modo de comentario, la eficiencia en la gestión se debe a que las instituciones sean sólidas. Muy bien, en el Perú el gran problema es que las instituciones no son sólidas. La corrupción se ha consolidado como una institucionalidad. ¿De acuerdo? Sí, efectivamente. Desde la vida republicana y que se ha venido reproduciendo en el tiempo y que ahora es un gran problema para lograr una eficiente gestión en base a resultados. ¿Sí? Coincido con usted, colega. Atención, vamos a compartir. A ver, un momento. Vamos a compartir el material. A ver, un momentito. A ver, vamos a ver si... Vamos a... Estoy cargando. A ver, un momento. Parece que no se puede subir ya por el... Parece que no se puede subir por el chat, ¿verdad?
No, no se puede. Ya, lo voy a pasar. A ver. Ah, pero para que lo descarguen les voy a pasar el enlace, ¿de acuerdo? Listo. Ahí está. Eso se pega en cada oficina. Bien. Siguiente política es erradicación de la producción, el tráfico y consumo ilegal de drogas. Eso está penado, inclusive en el Perú. Y lo que se busca es erradicar la producción. Plena vigencia de la Constitución y los derechos humanos, acceso a la justicia e independencia judicial. Bueno, a través de los organismos constitucionalmente autónomos se busca cumplir con lo que señala la política. Acceso a la información, libertad de expresión, libertad de prensa. Entonces, todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información que cuenta la entidad. Todos los ciudadanos tienen derecho. Y la libertad de prensa también, sobre la base de ello, es que los periodistas muchas veces inclusive perjudican, ¿no?, a los servidores públicos. Dicen posiblemente, ¿no? Eliminación del terrorismo y la afirmación de la reconciliación nacional. Es importante tener en cuenta ello, lo que se busca en el Estado. Sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda significa no asumir tanto compromiso que después no vamos a poder cómo pagar en el Estado peruano. Gestión del riesgo de desastre, inclusive en la obra, en las obras, ya se ha establecido la gestión de riesgo. Además, política de Estado sobre los recursos hídricos, tenemos ordenamiento y gestión territorial y finalmente sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Colegas, hacemos un break de unos 5 minutitos, por favor. Unos, un break de 5 minutitos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Listo. Son 9:17, 9:22 retornamos, ¿sí?
Hola, vamos a continuar. Ya estamos listos. Se observa, me confirman, por favor. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces debemos tener en cuenta que en el Estado peruano tenemos 35 políticas, ¿correcto? Tenemos 35 políticas que nos sirven como parámetro general, inclusive para la creación de las propias leyes, de las propias normas. Para eso nos están sirviendo las políticas de Estado. Entonces, muy bien, dicho ello, vamos a hablar a continuación. Tuvimos una política general de gobierno al 2021. ¿De acuerdo? Esto fue una política general de gobierno que la concibió, que por primera vez, dicho sea de paso, se aprobó en el Estado peruano y que en ese entonces tuvo la responsabilidad el expresidente, el ingeniero Martín Vizcarra, pero no se encuentra vigente. Y hablaba de 5 ejes: lucha, o perdón, integridad y lucha contra la corrupción, luego fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible. Era el tercer eje. El cuarto eje era desarrollo social y bienestar de la población. Y el quinto estaba centralizado, o perdón, desarrollado sobre la base de la descentralización efectiva para el desarrollo. Colegas, son políticas, son normas que se aprueban, pero ya la operatividad depende de cada servidor público, ¿correcto? Alguien podría decir, sí, pero no se luchó contra la corrupción, no hubo institucionalidad. Diversas situaciones pueden existir, pero la política está dada. Es como, por ejemplo, colegas, como por ejemplo, imaginemos que hay un concierto, ¿de acuerdo? Hay un concierto. Ese concierto sabemos que la entrada cuesta, en la entrada VIP, vamos a suponer que cuesta $100 y en la entrada general cuesta 50 soles. Nos damos cuenta que, o perdón, nosotros adquirimos una entrada de 50 soles, pero nos damos cuenta que no hay control delante para la zona VIP. A ver, sinceramente, como que vamos a tener la necesidad o las ganas de ir a la zona VIP con nuestra entrada general. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Seamos sinceros, honestos. Vamos a tener ese deseo y si no hay control, hasta podríamos ingresar a la zona VIP. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Que ser sincero, sí. Mira, no hay nadie. Mira, el lugar que no hay nadie, me voy. Sí, pero alguien te va a decir, sí, pero nosotros hemos comprado solamente las de 30 o perdón, las de 50, estemos al fondo. Siempre va a haber esa tendencia a querer lo más fácil, lo más rápido, porque somos seres humanos. Pero en el sector público, en el sector público, inclusive como dice nuestra colega, vamos a decir qué vergüenza, estamos al fondo y nosotros somos los únicos que hemos comprado, mira, vamos adelante. Entonces siempre va a haber ese tema del complejo también, ¿no? Entonces, pero es importante tener en cuenta que el Estado peruano tiene sus normas y finalmente ya depende de quienes lo operan. Y la política al 2026 ha sido aprobada mediante Decreto Supremo 164/2021, que fue aprobada por el expresidente, en este caso Pedro Castillo Terrones, ¿de acuerdo? Y ahí están los 10 ejes. O sea, miren, de 5 que tuvo la política del expresidente Martín Vizcarra, pasó a 10 ejes. La del expresidente Pedro Castillo, bienestar y protección social, era un eje. Reactivación económica, segundo eje. Tercer eje, ciencia, tecnología e innovación.
Cuarto eje, recuperación y consolidación de aprendizajes, porque claro, veníamos de pandemia. Fortalecimiento institucional. Sexto eje, democracia, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Séptimo eje, gestión y riesgos y amenazas a los derechos. Octavo, transformación digital. Noveno, diplomacia nacional, autónoma y democrática. Y el décimo, un Estado intercultural. Eso es lo que buscaba la política del expresidente Pedro Castillo Terrones. Pero como no cumplió con su mandato, entonces la presidenta Dina Boluarte, mediante el decreto supremo 042-2023, aprueba su política, ¿de acuerdo? Para el presente mandato. ¿Y qué es lo que establece? Atención, habla de en total 9 ejes, ¿correcto? 9 ejes, habla primero de paz social y gobernabilidad, ¿de acuerdo? Habla de la concertación y diálogo nacional, habla de la protección social para el desarrollo, eso es muy importante, se tiene que proteger a la industria para el desarrollo, se tiene que proteger a las grandes empresas, no puede haber desarrollo si se deja desamparado, en este caso a las empresas. Y también habla de reactivación económica. Por eso es que mucho se comenta, se dice de la reactivación económica, porque es una política de gobierno de la actual presidenta Dina Boluarte. Y también impulso al desarrollo de los departamentos, lucha contra la corrupción, orden público y seguridad, y defensa de la soberanía nacional, buen año escolar con recuperación de los aprendizajes, la salud como derecho humano y más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida. Entonces son 9 ejes que plantea la política de la actual presidenta Dina Boluarte y local nosotros debemos ser respetuosos de ello, ¿correcto? Eh, Colega que se identifica con Samsung, no podríamos, me voy a referir a usted con mucho respeto, no podemos promover la violencia, ¿de acuerdo? No podemos, ni siquiera de repente, disculpen la expresión, soy muy respetuoso con ustedes, no hubiese podido, no podríamos, ¿correcto? Ni siquiera en broma podríamos aceptar eso. Acabamos de hablar, somos servidores públicos responsables y creo que ni en broma podríamos promover el tema de la violencia. No podemos ser permisibles, ¿correcto? Con ningún tipo de violencia, colegas. ¿Sí? Estamos hablando de gestión pública porque nosotros recae la responsabilidad. Es una, recae la responsabilidad a colega. Gracias entonces por la aclaración. Cerramos el tema porque y termino diciendo que en nosotros recae la responsabilidad de lograr un mejor país, ¿correcto? Listo, entonces vamos a continuar un momento para hablar del código de ética de la función pública. Vamos a hablar un momentito. Vamos a abordar ya, colegas, el siguiente tema que vamos a desarrollar es planeamiento estratégico, que estaba programado para el día de mañana. De repente por ahí hemos avanzado un poquito y por lo tanto vamos a tener que ir ya de repente, a ver un momentito, voy a dejar de compartir. Vamos a avanzar con el siguiente tema porque el siguiente tema sí es un tanto extenso, ¿de acuerdo? A ver un momentito.
Listo, vamos a avanzar ya con el tema del día de mañana, porque el día de mañana es un tema bastante extenso, y hablemos del planeamiento estratégico, ¿de acuerdo? Aunque mañana es 25, pero hoy lo estamos abordando ya. El planeamiento estratégico, colegas, en el Perú es importante por los motivos que vamos a comentar. Anthony de Exupéry decía, o de Saint-Exupéry, decía, un objetivo sin un plan es solo un deseo. Y creo que está bien dado esta frase célebre. Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos planteado más de un objetivo y no hemos cumplido? Yo soy uno de ellos. Tengo como 3 o 4 objetivos que no logro alcanzar. Entonces, ¿y es por qué? Porque muchas veces, colegas, ocurre que no planteamos un plan, no nos establecemos fechas, no nos establecemos responsabilidades, no nos hacemos seguimiento, no nos medimos el avance. Entonces, eso ocurre con todas las personas. Y razón tiene una meta, correcto, Amadeo, muchas gracias. Y razón tiene Anthony de Saint, que dice, un objetivo sin un plan es solo un deseo. Y plantea una gráfica, colegas. El dolor de cabeza en el tiempo. Es decir, lo planificado y sin planificar. Miren, si planificamos de repente al inicio, sea un dolor de cabeza en el corto o mediano plazo, continúe un dolor de cabeza porque es un cambio y ese cambio implica adoptar nuevas formas, nuevas estrategias, nuevas destrezas, nuevas habilidades, nuevos retos inclusive, y nos va a dar un dolor de cabeza. Pero una vez que lleguemos a entender el procedimiento, pues todo va a fluir y va a desaparecer en la línea del tiempo ese dolor de cabeza. Mientras que si vamos sin planificar, perfecto, en este momento vamos bien, 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 y de pronto el dolor de cabeza se incrementa en el tiempo y por ahí vienen los cambios de gestión y vamos a tener que salir de la gestión pública, ingresa una nueva persona, trata de corregir y ese es el círculo vicioso en que caemos todos los servidores públicos. Entonces, para ello es importante tener en cuenta y reconocer qué tan importante es el planeamiento estratégico en el sector público. Este es un ejemplo que lo planteo en todas mis sesiones de planeamiento estratégico. Se trata de un rescate de un automóvil. Y muchas veces debemos reconocer como servidores públicos, a veces nos encanta la fotografía, nos encanta la prensa, antes que trabajar, ¿no? Disculpen la expresión. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, colegas? Miren, nosotros por más que sea un rescate, le vamos a poner súper rescate. ¿De acuerdo? Súper rescate. ¿Y ahí qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Miren, el problema. El problema. ¿Este es el problema o es la consecuencia del problema? ¿Qué dicen ustedes, colegas? El auto en el agua, ¿es el problema o la consecuencia del problema? ¿Qué dicen? Comentarios, por favor. ¿Qué dicen? Es la consecuencia. El problema es la falta de planificación. Pero esta es la consecuencia del problema y hay que solucionar. En el sector público estamos preparados para solucionar un problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver, si tenemos nosotros un auto en el agua ahí, ¿qué hacemos, colegas? ¿Qué debemos realizar? ¿Cuál sería la estrategia para solucionar ese problema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué estrategia plantearían? ¿Algún comentario? ¿Qué estrategia plantearían?
Ya, muy bien, trabajo en equipo, buscar aliados. Pero acción concreta, ¿qué realizamos? Trabajo en equipo, nos tomamos de la mano y lo sacamos algo así. Ya, vamos a rescatar, ya, perfecto. ¿Cómo lo rescatamos? Listo. Me dice, y si no hay recursos para rescatarlo, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Vamos a tener que traer una grúa, me dice Paola. Jovita, ahí lo que tenemos que hacer es urgente, pues la grúa, nosotros no lo vamos a poder, maquinaria, etcétera, ¿no? Habrán de repente alguien dice, ¿saben qué? Jalémoslo nada más con un tecle, jalémoslo con una soga, jalémoslo entre todos. Alguien diría con un volquete, alguien diría una grúa. Son acciones concretas las que se van a realizar. Bien, después de un debate decidimos todos hacerlo con una grúa. ¿Correcto? Muy bien. José, muy bien. Me dice un plan de acción. Me parece muy interesante el comentario. ¿Qué significa, José? Que elaboramos un plan, que solicitamos presupuesto, que se apruebe, solicitamos modificaciones, algo así, José. ¿El plan de acción o inmediatamente actuamos ante esa situación? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esa situación? Coordinamos, ¿verdad? Listo. Ahí tenemos que actuar. Listo. Voy a hacer un plan, ya el plan de repente sea cuando ya el agua lo tenga más lejos y ya no lo podamos rescatar el automóvil. ¿De acuerdo? Inmediatamente tenemos que actuar. Ahí ya no nos da tiempo, disculpen, para hacer un plan. Pero sí, como dice nuestro colega Jorge, tenemos que evaluar el estado situacional. No se trata de traer una grúa por traer, porque si traemos la grúa, disculpen la expresión, por traer y para que, bueno, lo saque, bueno, ya aparentemente lo está sacando. Observen la imagen. Pero ¿qué pasa a continuación? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, colegas? Listo. Ya se fue el auto y ya se fue la grúa. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, ojo, vamos a tener que, alguien dice, traigamos una grúa más potente. Muy bien. Sacamos el auto. Correcto. Sale, lo recuperamos el automóvil. ¿Correcto? Ahora corresponde sacar la grúa. ¿De acuerdo? Sacamos la grúa. Ya, listo. Pongamos más lejos la grúa. Ya, perfecto. Y listo. Ahora, muy bien, ¿qué hacemos? Uy, hay que contratar una tercera grúa, pues. Ahí está. Entonces, colegas, eso es lo que ocurre, colegas, en el Estado peruano. Muchas veces nos dejamos llevar por las impresiones. No nos gusta planificar. ¿De acuerdo? Entonces, no nos gusta planificar, no nos gusta analizar y a veces planteamos soluciones que resultan siendo un problema adicional al que tuvimos. Entonces, ¿qué tan importante es primero el manejo de emociones? ¿Qué tan importante es la planificación? ¿Y qué tan importante es el adecuado, o sea, el nivel de especialización también? Por ejemplo, nuestro colega me dice, eh, Jorge me dice, Jovito, si pones la grúa más lejos y más grande el punto de equilibrio, varía y terminaría igual. Entonces, eso lo puede decir, tiene la competencia el especialista, no de repente alguien como por ejemplo yo, que no conozco el tema. Y por eso es que en las entidades públicas debemos rodearnos de especialistas.
Muchas veces dicen, no, pero nos piden experiencia. Sí, pues se pide experiencia porque se quiere solucionar problemas. Recuerden que la política pública nace a partir de un problema público. Y eso nos ha demorado muchos años para entender que el servidor público debe estar preparado para atender problemas públicos. Las necesidades son problemas públicos y nosotros debemos estar bien preparados para atender esos problemas públicos. Si no, no somos servidores públicos. Y atender un problema público, como bien manifiesta Percy, gracias Percy, implica establecer estrategias, crear, innovar, mejorar. ¿De acuerdo? Jorge me dice, son geométricos básicos, me dice. Sí, Jorge, pero todo lo entendemos. Entonces, debemos, colegas, planificar. Y de repente se asigna tan la responsabilidad y nunca se monitorea. Y eso también ocurre en el Estado. Y cuando nos monitorean, ¿qué hacemos? Nos enojamos. ¿Les ha ocurrido o no les ha ocurrido? Muchas veces cuando tenemos un subalterno o somos subalterno, nos están monitoreando. Uy, ah, no, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Uy, me va a votar. Entonces, como que empezamos inclusive hasta ponernos hasta irrespetuosos. Y para eso muchas veces somos campeones. Entonces, entendamos que el sector público está hecho para personas que tienen el deseo, la intención de servir. ¿De acuerdo? Entonces, colegas, ese es uno de los ejemplos. Pero un ejemplo más real es el que vamos a plantear a continuación. Observen, por favor. Miren, no sé si en alguna de sus comunidades ha ocurrido, no sé si en alguna de sus comunidades ha ocurrido que llegue el alcalde con tanto entusiasmo y empieza a ejecutar las pistas. Y de pronto, después de un año, dice, ya nos dieron el presupuesto para el agua. Hay que cortar las pistas y vamos a continuación a instalar el agua. Entonces, cuando debió ser al contrario. Primeramente se debió de ejecutar el proyecto de agua potable y alcantarillado a través de un orden estratégico de las inversiones y luego colocar la pista. Porque después está la pista, como ustedes observan, parchada, desnivelada, que genera de repente desgaste acelerado de los neumáticos, desgaste acelerado de la dirección, de los frenos, etcétera. Entonces, eso ocurre, colegas. Y es más, y muchas veces acá los proyectos son sobrevalorados. Por ejemplo, dos personas que podrían estar trabajando, de repente se encargan de supervisar, de mirarlo. Entonces, tengamos en cuenta ello, colegas. Y adicionalmente, por ejemplo, miren, y yo he visto alcaldes, por ejemplo, que realizan ese tipo de inversiones. Y acá voy a mostrar un ejemplo. No sé si conocen. Respeto mucho, he trabajado durante mucho tiempo en Nuevo Chimbote. No sé si hay personas acá de Chimbote o Nuevo Chimbote. Ocurre, colegas, esta es una plaza real. Según se manifiesta, esta es una obra que cuesta millones de dinero, de soles, perdón. Se le ha denominado el óvalo, el óvalo La Familia, o el exalcalde de Chimbote, donde todo indica la imagen, la estatua, a que es él. Pero como hubo denuncia de los periódicos, le pusieron barba y listo, dijo, yo no uso barba, o bigote, perdón. Dijo, yo no uso barba, no uso bigote, por lo tanto, no soy yo. Listo. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Y la gente no decimos nada. Y es que la competencia que se le otorga muchas veces es mal utilizada. Las autoridades a veces realizan mal uso del poder que la ley, que la Constitución y la ley les confiere. Y nosotros como ciudadanos, en el atraso, en el abandono, en la inseguridad,
en la mezquindad y en el olvido, y otras situaciones que desencadenan producto de la mala acción o mala toma de decisiones de las autoridades, y lógicamente asesoradas por servidores públicos. Entonces, miren, por ejemplo, se observa esto cuando realmente existen este tipo de necesidades. Asentamientos humanos, sin agua, sin luz, sin alcantarillado, los pozos ciegos y un montón de situaciones de necesidades, básicamente. Entonces, ¿qué tan importante es planificar y entender que las autoridades han sido elegidas para promover el desarrollo económico y local de su jurisdicción? Básicamente ello. Y el poder que se les ha conferido es para atender necesidades. Por eso nosotros, colegas, debemos saber elegir. No vamos a elegir a alguien que es mi amigo. ¿Por qué vas a votar por tu amigo? Porque es mi amigo. Pero ¿qué experiencia tiene tu amigo en sector público? Nada, pero es mi amigo y voy a votar por él. Y me ha dicho que me va a dar trabajo. Entonces, ocurre ese tipo de situaciones. Y nosotros somos los que elegimos las autoridades. ¿Sí? No quiero cansarles mucho, pero sí quiero hablar del marco histórico de la planificación en el Perú. La planificación en el Perú tiene su historia. Y la historia nace en el año 1962, donde se crea el Sistema Nacional de Planificación a través del Decreto Ley número 14220, donde se señala el ente rector, el Instituto Nacional de la Planificación, el INP. Entonces, muy bien, estuvo funcionando. Sabemos que las normas de ese entonces de almacenamiento, del planeamiento, eran emitidas por el INP. Entonces, y también por el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública. Sin embargo, en el año 1992 se disuelve el INP a través del decreto ley 25548, donde con este decreto ley, a cargo que lo emitió el expresidente Fujimori, a partir de ahí prácticamente nos quedamos sin planeamiento estratégico. Nos quedamos sin planeamiento estratégico. ¿Y qué hacemos? Ya no tenemos planeamiento estratégico, entonces gastemos pues como mejor nos parezca, disculpen la expresión. Posteriormente, en el año 2005, se crea mediante ley 28522 el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el CEPLAN. Y establecen que el órgano rector va a ser el CEPLAN en el 2005. Pero esta ley, como no tuvo reglamento, nunca se implementó. Es por ello que recién en el año 2008, a través del decreto legislativo 1088, el expresidente Alan García crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el SINAPLAN, el CEPLAN, perdón. Y órgano rector CEPLAN. Entonces, 2008. Del 2008, recién en el 2009, se aprueba el ROF de ese plan. Y a partir del ROF, que son sus funciones, recién se empieza a implementar. En el 2013 se emite el Decreto Supremo 04, que habla de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, 2013. 2014, recién se emite la Directiva de Planeamiento Estratégico. ¿De acuerdo? Directiva de Planeamiento Estratégico. 2014 recién empezamos prácticamente a planificar y no era tan exigido. El presupuesto nos otorgaban sin que planifiquemos. Las normas estaban ahí dadas, pero no había una articulación normativa. Es que en el 2017 se aprueba la directiva de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y se deroga la directiva 2001 del 2014. Entonces, colegas, miren, en consecuencia, hemos pasado en el Perú 16 años sin planificación. 16 años es casi toda una vida, colegas.
sin planificación. Al no tener planificación, pues, ¿cómo vamos a poder abordar las necesidades públicas? ¿Cómo? Es un tanto difícil, ¿correcto? Es trabajar, como habíamos visto en la gráfica de Anthony de Saint-Exupéry, que decía, un objetivo sin un plan es solo un deseo. Entonces, esto ocurre, colegas. Y es más, ahora, por ejemplo, para nosotros es súper nuevo el cuadro multianual de necesidades. El cuadro multianual de necesidades ha estado desde el año 2000, me parece 2018, ¿de acuerdo? 2018. No lo hemos venido trabajando. Entonces, es importante tener en cuenta ello. A ver, y acá brevemente vamos a hablar del ciclo del planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico tiene como tal un ciclo y está compuesto por 4 escenarios. ¿De acuerdo? Un ciclo es prácticamente un engranaje que da vuelta, gira, gira en el mismo lugar. Y el planeamiento estratégico como tal, su primera fotografía que se, o la primera fotografía que se toma es el conocimiento integral de la realidad. Nosotros tenemos que conocernos primero como personas. ¿Estoy preparado? ¿Sí? ¿No? Ya, perfecto. Profesionalmente, ¿estoy preparado para desempeñarme en un cargo? Sí, no, ¿por qué? Ya, listo. Ahora tengo que conocer mi entorno, mi realidad, cómo vivimos, es decir, cuáles son los niveles de bienestar de las personas, cómo acceden a la salud. Como autoridad, eso es lo que tiene que velar una autoridad. Yo soy de la idea que una autoridad mínimamente para postular, si bien es cierto, la Constitución solamente te dice ser peruano de nacimiento, tener mayoría de edad, ¿correcto? Pero debe haber algunos requisitos adicionales, como por ejemplo conocer los sistemas administrativos, el planeamiento estratégico, conocer las políticas públicas, políticas de Estado, ver cuál es la organización, un curso intensivo de gestión pública. ¿De acuerdo? Una vez que conocemos nuestra realidad, vamos a reducir las situaciones favorables y desfavorables. Y es por ello que, bueno, yo vivo así, por ejemplo, para irme a mi trabajo tengo que correr todos los días, tengo que salir, por ejemplo, 5 de la mañana, porque si salgo a las 6, 6:30, ya el tráfico no me permite llegar puntualmente a mi horario, a mi centro de trabajo. Es la forma como vivo. ¿Cómo quiero vivir en el futuro? Ah, quiero pues por lo menos dormir una horita más. ¿Cómo puedo hacerlo? Ya, listo, con un telesférico. Vamos a los telesféricos. Algo así opera. Y eso significa, el futuro, el ejemplo del telesférico, hablar de cómo deseo vivir, cómo quiero vivir más adelante. No quiero vivir igual que actualmente. Entonces, una vez que digo yo quiero vivir así, ya, correcto. Ahí viene, colegas, las políticas, qué quiero lograr y el plan, cómo lo voy a hacer. Es decir, y la política y el plan tiene que ser coordinado. ¿Coordinado entre quién? Entre los sectores económicos, educación, salud, trabajo. ¿Coordinado con quién? Con las municipalidades, con los gobiernos regionales, con la sociedad civil. Entonces, eso debemos tener en cuenta. Y luego, colegas, vamos a ver los informes para la mejora continua, seguimiento y evaluación, es decir, cuánto hemos avanzado y cómo debemos mejorar. Entonces, colegas, es importante que nos midan, que nosotros nos midamos, ¿de acuerdo? Que nos podamos medir los avances. Y eso no es con las ganas de despedir personal. Muchas veces nos dicen, te vamos a medir. Uy, no, ya me quieres votar. Entonces, y es que también
se ha generado esa desconfianza porque también muchas veces se ha visto que las personas hacen abuso de poder y se despide gente sin ninguna causa justificada. ¿Correcto? Colegas, yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber estado pendiente de esta sesión y nos quedan ¿cuántas sesiones? Nos quedan 2 sesiones, ¿no? Nos quedan 2 sesiones, colegas. No sé si yo la verdad, bueno, ustedes saben también soy servidor público. Yo les pediría que vayamos de 8 a 10 de la noche, de repente con unos minutos más a partir del día de mañana para culminar. Hemos avanzado el día de hoy, ¿sí? Mañana y pasado quisiera cerrar con ustedes, pero como soy servidor público no puedo salir a mi hora exacta, que son 4:30. Tengo que continuar porque no termino dentro de ese horario. Entonces yo les pediría, colegas, no sé si podríamos, colegas, de 8 a 10, ¿sí, colegas? Les estoy pidiendo de favor porque soy servidor público y no me va a alcanzar, no puedo salir 4:30, 5 de la tarde. Tengo más, tengo que dar más, ¿correcto? Entonces, les agradezco. Entonces, mañana y pasado vamos de 8 a 10, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la sesión del día de hoy. Mañana les esperamos y les invitamos para que también ustedes puedan socializar esta información y asistan con sus colegas. ¿De acuerdo? Mañana será más interesante el tema. Muchísimas gracias. Que tengan todos y cada uno de ustedes muy buena noche.